Bueno, muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes para todas. Este, Muy bienvenidos a este webinar organizado por el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Quiero avisar que el padre Rubén Revelo, el director del Instituto de Bioética, está llegando, está demorado un poquito por una cuestión de salud de su madre, a quien deseamos, por supuesto, una pronta y rápida recuperación, una completa recuperación. Es por eso que yo voy a oficiar un poquito de anfitrión hasta que llegue el padre Rubén. Queremos agradecerles a todos y a todas por la concurrencia en este webinar en el cual vamos a abordar el tema de el aborto y la dignidad humana en la República Argentina. Vamos a ser tres los exponentes, quien les habla desde el punto de vista judaico, el padre Rubén, por supuesto, desde el punto de vista del catolicismo apostólico romano, y por supuesto tenemos el placer y el honor de contar con el imán Marwan Sarwar Gil, en representación del Islam. La idea es abordar los conceptos fundamentales, ¿no es cierto?, y las ideas troncales en cada una de las tres religiones, como las grandes religiones monoteístas que habitan nuestro suelo y en general el mundo, sobre este tema tan controvertido que es el aborto, ¿no es cierto?, su prohibición, su permisión, temas también de objeción de conciencia y por supuesto el tema de la dignidad humana asociada a esta práctica en el marco, por supuesto, del nuevo proyecto de ley que el gobierno, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional. Sin más dilaciones, ya comenzamos entonces con la ponencia. Estamos esperando justamente que el padre Rubén llegue, con lo cual empezaré yo con la ponencia desde el judaísmo y luego me secundará el imán Marwan Sarwar Gil para luego dar el cierre el padre Rubén. Vamos a tener una exposición aproximadamente de 20 minutos cada uno y luego se dará lugar a las preguntas que haya desde el público, ¿no es cierto?, para cada uno de los tres o preguntas generales, para aproximadamente en 1 hora y cuarto cerrar este webinar con las conclusiones correspondientes. Con lo cual, bueno, vamos a comenzar entonces con mi ponencia. Mi ponencia yo la voy a dividir en tres tópicos fundamentales. En principio yo soy el rabino doctor Fischel Slagen, soy rabino y doctor en filosofía, pertenezco como miembro titular a la Pontificia Academia para la Vida, soy director de cultura de AMIA y profesor universitario en la UBA, en la UCA y en la UNLAM. En principio, el primer tópico es respecto del aborto a demanda, ¿no es cierto?, en el judaísmo. Y para esto hace falta dar una pequeñísima introducción respecto de la parte filosófica, en donde podríamos comenzar diciendo que para el esencialismo, lo humano obedece a características esenciales y diferenciales de otros animales, divergiendo en cuáles son aquellas características, mientras que para el existencialismo, lo humano obedece a un conjunto de propiedades y capacidades adquiridas, divergiendo esta vez también en sus respectivas definiciones. Ahora, esta controversia se tradujo en las concepciones vitalistas y mecanicistas entre biólogos y zoólogos, concibiendo, por ejemplo, la vida como el conjunto de relaciones funcionales y constituyentes de los mecanismos de un organismo determinado, o que este conjunto es parte actuante en lo denotado por vida, cuyo significado es anterior. Ahí que tenemos, en términos resumidos, las dos concepciones, ¿no es cierto?, la vitalista y la mecanicista. Ahora, estas son las bases para la reñida definición de vida humana y su comienzo, que abarcan hoy un rango comprendido desde el cigoto, la gastrulación, la actividad cerebral, la organogénesis, el desarrollo del tálamo, el antropomorfismo, la maduración orgánica e incluso la motilidad, y hasta llegar a muchas definiciones que hablan de la autoconciencia.
todo ello a su vez también dicotomizado en si el conceptus, el ser humano concebido, es parte del cuerpo de la mujer o una entidad distinta de esta. Ahora, una instrumentación resolutiva al conflicto respecto del aborto es llegar a la génesis y al denominador común de todas estas divergencias, ¿no es cierto?, planteadas por distintos manuales de embriología, aportando objetividad que trascienda posturas y que también trascienda subjetivismos, es decir, abordarlo desde un punto de vista académico. Y para ello debe prescindirse en principio de retóricas como aborto libre, como eutanasia prenatal, como interrupción del embarazo, ya que son eufemismos o que son sofisticaciones psicológicas que operan en la opinión pública. Por ejemplo, con la palabra libre se sugiere que lo abortivo es lo correcto y su negativa algo opresivo. Con la eutanasia, por supuesto, se sugiere lo bueno del morir del conceptus y por sobre todo por la palabra interrupción se miente por la absoluta irreversibilidad y discontinuidad en la muerte del conceptus, imposibilitando reanudar su vida, algo tan manipulador como que la decapitación no es la muerte del sujeto, sino que es la interrupción del flujo sanguíneo hacia su cabeza. Y por eso, objetivamente, lo que se peticiona es por el derecho al aborto a demanda. Es decir, es importante atender al poder manipulador de los temas, ¿no es cierto?, porque generan lemas que luego conquistan lugares en las explicaciones populares y más tarde devienen en ideologías que culminan en programas políticos y ulteriormente en leyes. Ahora, dado que el estatus de persona es un estatus jurídico y no es biológico, ya desde la Biblia, persona es solo al nacer en término o poseer viabilidad, con su palabra en hebreo que se denomina nefesh. Ahora, no obstante, no se otorga ninguna potestad sobre el conceptus, más allá de que éste no sea persona. En variados ámbitos de la ley bíblica, cultural, económica, sucesoria, se acciona o se omite, lo que permite incluso obliga a transgredir ciertos preceptos para no obstaculizar el normal desarrollo del conceptus y en favor de su vida y de su bienestar, incluso ante la muerte del feto, incluso rigen ciertos preceptos en lo mortuario y en lo luctuoso, tal como lo es para la persona, más allá incluso de su fenomenología y su estatus jurídico. Es decir, todas las supramencionadas definiciones que recién estábamos dando son siempre en grado, son siempre en accidente, pero no en naturaleza y sustancia. Es decir, son definiciones fenotípicas y acorde a las etapas madurativas del conceptus, omitiendo que dicha fenomenología acontece en un genotipo como sustrato, y es por esta realidad biológica que la propia Biblia reconoce la vida humana desde la concepción, lo que en hebreo y que tantas veces figura en los tratados talmúdicos se dice Mishat Pekidah, desde el momento de la concepción, literalmente. Ahora, su criterio es absolutamente objetivo y lógico. ¿Debido a qué? Debido a que el cigoto es un organismo vivo funcionando por sí mismo, sin perder su nivel estructural hasta su muerte, y con fuerza inherente de crecimiento y de desarrollo, totalmente diferenciado de la mujer que lo alberga, lo nutre durante 9 meses en su vientre, en su útero. Y aun cuando su morfología no sea en las primeras semanas reconocida como humana, la tendrá necesariamente en algunas semanas, dado que no puede devenir en otra cosa que no sea antropomórfica. Todo ello hoy respaldado por la actual bibliografía embrionaria, biológica y genética, por ejemplo, los manuales de embriología que se usan perdón, en la República Argentina, en la Facultad de Medicina, como el de Flores, el de Langman, el de Hibb, el de Montesinos, inclusive también, en donde, nuevamente, dicho carácter de necesario es el que hace del cigoto un ser humano vivo no potencial, sino un ser humano vivo actual, y por eso denominado en hebreo un Adam, un ser humano. Este reconocimiento genotípico del cigoto, el embrión y el feto, es decir, del conceptus como ser humano, se da más allá
de que para ciertas leyes sacerdotales o de impureza, hasta el 40º día de postconcepción, es considerado en la ley judía como maya bealma, como meramente agua, pero en sentido figurativo, ya que un día después se lo considera simiente o descendencia, denotando en principio su entonces visión estructural gestacional y posible gravidez de la mujer, que repercute sobre aquellas leyes, y también en sentido figurativo, denotando qué cuestiones o qué variables que afecten a la mujer afectan simultáneamente también al feto. Por eso digo, de forma similar, la estipulación del embarazo a partir del 3er mes de gestación es en función de su discernibilidad y para arreglar leyes relativas a la mujer embarazada, pero no debido a que no lo estuviera entonces. Así, podríamos decir entonces que desde la concepción y hasta la ancianidad y muerte hay un proceso continuo de vida humana y no existe un punto de inflexión objetivo en lo ontológico u ontogenésico del ser humano, y esto es debido al propio genotipo del conceptus, más allá de su evolución fenoménica. De hecho, la evolución fenoménica continúa en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, en la ancianidad, sin que a nadie se le ocurre matar a ninguno de ellos por ser perjudicial a los intereses de otro y en función de alguna de dichas etapas madurativas. Ahora, este reconocimiento genotípico fundacional y constitutivo del ser humano da lugar, por supuesto, a la absoluta prohibición de abortar a demanda al preceptuar en el Génesis 9:6 que el que derramare la sangre de un Adán, de un ser humano, va Adán, en un ser humano, su sangre será derramada. El Talmud que dice, ¿quién es un ser humano dentro de otro ser humano? Una mujer embarazada. Luego, matar a un ser humano que no amenaza la vida de otro y basándose en ciertos criterios fenoménicos, semanas postconcepción, resulta absolutamente antojadizo desde lo científico, desde lo moral y desde lo religioso, a partir del judaísmo, porque carece de fundamento racional, científico y moral, dado que ¿qué? Dado que no hay ningún cambio en la ontología u ontogénesis de dicha entidad como ser humano, más allá de su fenomenología madurativa, similar al nulo cambio biológico del conceptus durante los pocos centímetros en los que pasa del útero materno a la exterioridad del mundo. Así, el derecho, por ejemplo, al decidir sobre el propio cuerpo, lo que hace es un lema que lo que hace es manipular y ocultar intencionalmente la realidad, por no tratarse de una cuestión corpórea del sujeto para consigo mismo, sino primordialmente de dos vidas humanas distintas. Es decir, de la relación entre un ser humano y su prójimo, donde natural y transitoriamente una vida se encuentra dentro de otra. Y aquí se impone el precepto no depondrás contra la vida de tu prójimo, del Levítico 19:16, sin especificar desde qué etapa fenoménica rige. Y estos postulados prohíben matar al humano, al ser humano, por utilidad, por beneficio, por satisfacción de necesidades, y al igual que la vida, no son racionalizables, fijando límites o restricciones para su vigencia o su validez, como se hace con los derechos, porque estos postulados, si se racionalizan, caducan. Y por ello aplican a toda etapa fenoménica de la vida humana, más allá de su estatus jurídico de persona, conciencia, rol, identidad social, y por ende, desde la propia concepción. Ahora, bajo el sentido racional de la vida, no hay una diferencia entre un ser humano por nacer, sin actualizar aún ciertas características constitutivas y diferenciales del humano, y un adulto en coma que demanda cuidados continuos en higiene y nutrición e incluso necesitado de ventilación artificial, quien tampoco las tiene. Mismo juicio recae también sobre quien carece de percepción, de conocimiento, de conciencia, o que haya perdido la capacidad inteligente, o incluso un niño minusválido mental, no siendo sino una criatura funcional desde lo biológico, por cuanto también están privados de lo predicado como constitutivo específico del ser humano. Pero fíjense lo irracional y antilógico de una ley de aborto a demanda legal, porque a diferencia de estos casos, el conceptus sí tiene el potencial de actualizar todas y cada una de las características ausentes en aquellos casos,
conforme avance las etapas de su natural desarrollo, concluyendo en una mayor racionalidad para matar a cualquiera de aquellos casos que son seres humanos nacidos, pero que perdieron esa capacidad constitutiva definida como de ser humano en cuanto a su capacidad racional, sensible, identitaria, y no al feto. Es decir, nuevamente aquí en este razonamiento emerge lo infundado de los selectivos criterios madurativos funcionales, más allá del propio genotipo del ser humano vivo, lo que conduce a absolutamente arbitrarias legalizaciones de ciertas matanzas. En un solo caso, en el judaísmo se exige abortar, que es cuando la vida del conceptus amenaza inexorablemente la de su madre, resolviendo que mientras no haya nacido, se prioriza la vida de la mujer por ser la vida de la mujer primera. Dicho caso, tipificado bajo la ley que se llama de rodef o de persecutor, preceptúa la permisión de matar a quien amenace cierta y efectivamente la vida de otro, aun cuando no sea consciente de ello. ¿No es cierto? ¿Pero por qué? Porque se entiende que la nueva vida viene a amenazar a la vida preexistente. Entonces es la mujer la que se ve amenazada, porque también uno podría decir, bueno, la mujer también amenaza la vida del feto, no, pero la vida de la mujer es preexistente porque está antes que esta nueva vida, ¿no es cierto? Bueno, luego, en casos de anencefalía, irreversibles patologías degenerativas o patologías terminales, donde el conceptus morirá indefectiblemente, todas estas situaciones tipificadas en hebreo se llama tzores gadol o de gran necesidad, por la pérdida, el asedio y la opresión a la persona, el aborto está permitido con severas restricciones en tiempo y forma. Similares también criterios se aplican a la mujer embarazada por violación, encontrándose en serio riesgo psicofísico. Ahora, no obstante, estos casos son cuantitativamente insignificantes respecto de los 55 o 56 millones de abortos inducidos anuales en el mundo, cuya mayoría son embarazos no deseados por ser conflictivos respecto a los intereses personales, familiares o sociales y hasta por control de natalidad, que son los reales motivos de la actual petición para la legalización del aborto a demanda. Por ello, y para ya ir terminando, el aborto no es un problema sanitario, no es un problema jurídico, no es un problema económico, sino que el aborto a demanda y su legalización es un problema humano. Es el síntoma más crudo de la actual ética de la mismidad, donde el individuo, sus intereses, son el bien supremo, lo que falsea hasta la propia realidad descriptiva con el fin de no coartar su antojo y su arbitrariedad, y es más, tratando de legalizarlos, cumpliéndose el dictum talmúdico cuando describe ciertos estadios sociales donde la cara de la generación va a ser como la cara del perro por su desvergüenza y su procacidad, estando la verdad ausente. Luego, el no tomar arbitrariamente la vida ajena inocente, hoy solapado por superestructuras positivistas, es el límite justamente para el antojo, para la pulsión, para la manipulación del derecho. La elección, en definitiva, es simple. Se acepta el postulado vigente ya en el cigoto del no matar, o a sabiendas de la falta de fundamento, se decide antojadizamente, por no haber ningún tipo de fundamento científico, ni moral, y mucho menos religioso, se decide antojadizamente desde cuándo a ese organismo vivo se le dice humano, anterior a lo cual se legalizará su matanza, lo que contradice hasta incluso la propia finalidad del Estado, cuya finalidad primigenia es la defensa y garantía de las vidas humanas bajo su espectro de poder, y donde el argumento por las mujeres fallecidas en abortos clandestinos es tan absurdo como eliminar la problemática familiar de la desnutrición prenatal legalizando la matanza de los desnutridos, o bien, si el aborto a demanda es por control de natalidad, lo mismo también aplicaría al control poblacional mediante el homicidio. Huelga indicar que las oportunistas legalizaciones del aborto punible para ocultar la ineficiencia en disminuir o evitar los abortos clandestinos, los desgraciados abortos clandestinos, mediante las ineficaces políticas sociales, educativas, de prevención y de anticoncepción, más la asistencia a la mujer en conflicto con el embarazo,
con el embarazo, es el resultado también de esta petición por legalizar el aborto a demanda, y si el criterio para despenalizar o para legalizar es la cantidad de ocurrencias, bueno, debería aplicarse también a la evasión impositiva, al latrocinio, al homicidio en ocasión de robo, al secuestro extorsivo y otras tipificaciones penales que van y siguen sucediendo y no por ello nadie está proponiendo legalizarlas. Estos extravíos hacen que básicamente la ley, de ser una restricción habilitante para la vida de todos, devenga un instrumento que avale los intereses de uno por sobre la vida de otros, y en este caso por sobre la vida de los más indefensos, cumpliéndose lo ya advertido por alguien que nada tenía de religioso, pero que es el fundador de nuestro contrato social moderno, que es Jean-Jacques Rousseau, que dijo: cuando la violencia de la pasión prevalezca sobre el horror del crimen, en el deseo del mal también se encontrará un derecho. Para finalizar, quiero darle los datos que de hecho los da el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no es cierto?, que desestima que el problema del aborto sea un problema de salud pública, cuando habla que el promedio de mujeres, desgraciadamente, mujeres fallecidas por abortos clandestinos, es de 30 mujeres por año. No de medio millón, ni de miles, ni siquiera de cientos. Es de 30 mujeres por año, siendo las primeras causales de muerte femenina problemas cardiovasculares, problemas oncológicos, problemas de diabetes, infecciones, incluso mal de Chagas. Eso sí, o por ejemplo, falta de cloacas, infecciones, eso sí son problemas de salud pública. Desde los propios números que entrega el Ministerio de Salud de la Nación, claramente no es un problema de salud público, sino que abona aún más el hecho de que esto es un problema absolutamente, ideológico. Bueno, hasta aquí, no me quiero extender más, hasta aquí termina mi ponencia. Voy a presentar al imán Marwan Sarwar Gil, quien es el imán y presidente de la comunidad musulmana argentina Ahmadía. Me va a decir el imán Marwan Gil si lo pronuncié bien, ¿no es cierto? La verdad que él es un amigo personal, alguien que es una voz autorizada por demás en Argentina para hablar desde el Islam y con fuentes sobre el aborto en el derecho musulmán, digamos, en la cultura islámica, en el marco, como dije, de este proyecto, este nuevo proyecto presentado para la legalización del aborto en Argentina. Luego, por supuesto, la ponencia va a estar a cargo del padre Rubén Revelo, para luego dar lugar a las preguntas sobre, en fin, objeción o lo que fuere. Así que, Imán Marwan, todo suyo entonces el micrófono. Muchísimas gracias, Fisher. Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes, en nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Antes de empezar con la perspectiva del Islam sobre el aborto, sería para mí importante aclarar que cuando uno habla del Islam, un musulmán tiene que basarse en 3 fuentes. Y las 3 fuentes que definen la religión Islam es, en primer lugar, el Sagrado Corán, el libro divino de los musulmanes. En segundo lugar, es la Sunna, que es la tradición práctica del fundador del Islam, del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y en el último lugar, que son conocidas como hadís, que son sus palabras y expresiones verbales del fundador del Islam. Y esas 3 fuentes definen a la religión Islam, y cuando uno habla en representación del Islam, entonces saca su interpretación en forma directa o indirecta de estas 3 fuentes. Ahora, hablando, antes de adentrarse en el asunto del aborto, sería importante primero ver qué dice el Islam sobre la importancia de la vida, sobre la dignidad de la vida. Y en eso encontramos en el Sagrado Corán, en el capítulo 5, en el versículo 33, una pauta, un principio de oro en general. Y dice: quien salva a una vida es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Y quien mata a una vida es como si hubiera matado a toda la humanidad.
Y la palabra para vida en árabe, muy parecido como en hebreo, es nafs. En árabe se dice nafs, que es la vida. Y es decir aquí ahora que para Dios ahora si uno mata a una persona, a una de su creación, es enfrente de Dios como él hubiera matado a toda su creación. Y si alguien salva a solamente una de su creación, es enfrente de Dios, tiene esa importancia como él hubiera salvado a toda su creación. Y por eso el Islam enseña salvar en las medidas posibles cada vida. Y por eso vemos también incluso que en términos de guerra, donde el Islam permite defenderse, incluso en este extremo, el Islam propone no atacar a ningún civil e incluso prohíbe atacar o matar a niños y a mujeres, incluso en el caso de una guerra. Esa es la importancia de salvar a las vidas. Luego, la dignidad, el honor, el respeto hacia la vida humana no es solamente limitada a las personas vivas en el Islam, sino que incluso a las personas, en ese sentido, fallecidas o simplemente su cadáver. Islam incluye también el respeto, la dignidad hacia estas personas o su cuerpo. Por eso incluso tenemos el ejemplo que una vez un grupo judío llevó el cadáver de un judío fallecido al cementerio que el profeta Mohammed, la paz sea con él, estaba reunido con sus discípulos. Y cuando ese grupo judío pasó, el profeta, por el respeto, por expresar su condolencia, se levantó. Y sus discípulos le preguntaron, pero es el cadáver de un judío. Y el profeta acá destacó 2 puntos. Primero, no importa el origen de su religión, de su etnia, como musulmán hay que respetar la dignidad de cada vida, irrelevante de su origen. Y luego explicó que él era también un humano, es decir, que incluso a una persona fallecida hay que respetar la dignidad, el respeto hacia su cuerpo, hacia su persona. Y por eso el Islam también prohibió en guerras o después de guerras, que era una costumbre preislámica, de dañar, de cortar o cambiar los cadáveres, los cuerpos después de una guerra para humillar al enemigo. Islam prohibió incluso esta costumbre. Ahora, viniendo a la pregunta, ¿qué es la definición de la vida? ¿Y cuándo empieza la vida según las 3 fuentes del Islam? Y eso, el capítulo 23 del Sagrado Corán nos da una respuesta muy clara, muy evidente. Y en ese capítulo, al principio, Dios habla sobre las 6 etapas de la vida moral y espiritual. Y explica los 6 procesos, cómo perfeccionar su vida moral y espiritual. Y termina esta temática dando el ejemplo, los 6 pasos de la vida humana en el sentido biológico, en el sentido físico. Y el primer paso que Corán explica acá en el desarrollo, en el progreso de la vida humana biológicamente, es la concepción o la unión de los espermas con el útero. Es decir, de este momento ya, según el Corán, empieza o es definida el concepto de la vida humana. Y en el mismo capítulo, en esos primeros 20 versículos del Corán, se menciona luego los diferentes pasos de esa evolución, de ese progreso de la vida humana. Y el último paso en esa evolución del embrión y luego del feto, el Corán termina que ese progreso de la vida humana, esa evolución biológicamente, termina con la insuflación del alma. Y ahora es muy importante que alma en árabe, en el Corán, expresado con la palabra ruh, el Islam enseña que la ruh no viene, el alma no viene de afuera, sino que el mismo esperma, el mismo ese embrión o feto luego, ya tiene o desarrolla, ese mismo desarrolla, y de ahí sale, o por la creación de Dios, por su voluntad, entonces se desarrolla, se insufla el alma en ese ser. Y en ese momento, o el Corán no precisa ahora la fecha o el tiempo que cuando Dios, por su voluntad, por su secreto, insufla el alma en el feto. Pero en un dicho del profeta Mohammed, la paz sea con él, que es mencionado en el libro de Bukhari, se dice que eso ocurre en cualquier momento después de los primeros 4 meses del embarazo. Es decir, que el profeta categóricamente explicó que en los primeros 4 meses no ocurre este proceso
de la insuflación del alma, sino que es el último paso del embarazo y eso ocurre en cualquier momento después de los primeros 4 meses del embarazo. Entonces, según el Islam, se puede dividir la vida humana en 2 partes. Por un lado, se puede llamarlo en ese sentido la vida sin alma y la vida con alma, la vida con ruh y la vida sin ruh. Y en otras palabras, se puede llamarlo vida dependiente y vida independiente. Es decir, que cuando el feto es sin una alma, es dependiente o es sostenida por la madre. Y cuando la vida humana tiene el alma, según el Islam, la insuflación del alma es el punto que ahora ese feto ya llegó al punto de ser ahora una vida independiente y ya está preparado y declarado por Dios en ese sentido de nacer y empezar su vida independiente. Y en ese sentido vemos que el Islam hace esa separación en vida dependiente y vida independiente. Y ese vemos en la propia vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, donde él separó esos 2 puntos, pero lo que es importante, que según la propia definición del profeta, las 2 categorías son consideradas como la vida. Por eso vemos, por ejemplo, una vez 2 mujeres se pelearon y una de las 2 mujeres era embarazada en ese momento. Y una mujer le pegó tan fuerte a la mujer embarazada que ella llegó al punto de que ella perdió su embarazo. Y en ese momento el profeta declaró como castigo para la mujer el misma pena o la misma, en ese sentido, castigo, como si fuera la pérdida de una vida. Y la mujer tuvo que pagar a la otra persona una indemnización. Es decir, que el castigo en el Islam por matar una persona erróneamente es pagar una indemnización. Y ella, mujer, recibió el mismo castigo, que nos muestra que, según el profeta, el feto fue considerado una vida. Y por otro lado, ahora el punto por qué el Islam hace la separación entre vida dependiente y vida independiente es que cuando una mujer pierda su embarazo, en ese momento en el Islam no se reza, no se ofrece el rezo funeral, porque el rezo funeral en el Islam es siempre dirigido al alma de la persona. En ese sentido, cuando una mujer pierde el embarazo, no se ofrece en el Islam una oración por el alma de este feto. Pero por otro lado, incluso ahora si un bebé de un día o de pocas horas fallezca, en ese caso sí, se reza y se ofrece la oración funeral. Entonces muestra que en el Islam hay en ese sentido esa separación, esa definición entre vida dependiente y vida independiente. Pero, sin embargo, lo que es importante es que el Islam prohíbe categóricamente matar a las 2 vidas y las 2 son consideradas como vida. Y por eso vemos en el Sagrado Corán, en el capítulo 17, versículo 32, y también en el capítulo 6, versículo 151, que Dios categóricamente prohíbe y dice que no maten a sus hijos. Y eso ahora incluye la vida sin alma o la vida con alma, los 2 casos. Y en particular Dios lo que define en esos versículos es que no maten a sus hijos por el miedo de no tener los recursos económicos de mantenerlos. Porque eso en el Islam es un acto de shirk. Shirk es idolatría, es una forma de no tener la fe, no tener la confianza en Dios como tu creador, como tu Señor. Y en ese caso, en particular, se usa en esos 2 versículos la forma plural, es decir, que es un mandamiento, una recomendación a una sociedad dirigida. Que no maten en una colectividad, no restringan el proceso de reproducir la raza humana simplemente por el razón que ustedes tengan miedo por la falta de los recursos económicos o en general de mantenerse. Ahora, eso también es importante acá aclarar que en forma individual el Islam permite planificar su vida familiar y por eso en el Islam es permitido usar anticonceptivos. En árabe la palabra es azl. Azl en árabe es el proceso de tener relaciones sexuales sin la intención de concebir o tener hijos. Y una vez los discípulos del profeta le preguntaron sobre azl, sobre ese acto, y el profeta lo permitió. Entonces, lo que es importante, y eso también luego nos aclara el Corán en el capítulo 60, versículo 13, que el aborto no debe ser ahora un medio
de anticonceptivos. Eso es muy importante. El Islam permite los anticonceptivos, sí, pero el aborto no es incluido en un medio de anticonceptivos. Por eso Dios dice, y en el particular en ese versículo se refiere a las mujeres, y dicen cuando las mujeres quieren abrazar al Islam, ellas deben prometer al profeta que ellas no van a matar a sus hijos. ¿Por qué eso es tan importante en el Islam incluido? Porque en la costumbre preislámica era común que los árabes mataban especialmente a sus hijas recién nacidas por vergüenza o pensando en la falta de recursos económicos para mantenerlas. Y por eso el Islam categóricamente prohíbe y aclara acá que una musulmana no puede o es prohibido para ella matar, sea ahora una vida dependiente o una vida independiente. Sin embargo, en el Islam hay ciertas excepciones en relación a matarse ahora la vida dependiente o la vida independiente. Un ejemplo de matar a una vida independiente es el caso que el Islam, por ejemplo, permite si es una guerra y uno tiene que defenderse a uno mismo o a su pueblo. En ese caso se permite. Y por otro lado, ahora el caso de matar a una vida dependiente, en ese caso la madre mata a aborta a su feto, ese sería el caso que también Islam permite. Y es el mismo concepto. Es un proceso o es el concepto que se basa en la autodefensa, que la mujer, para proteger su propia vida, es decir, si su salud es en peligro, ella, según el Islam, no solamente puede, sino que debe abortar en ese caso. Porque no abortar y luego ese lleva al punto que la mujer muera, sería un caso de suicidio. Y por eso el Islam aclara acá que eso es el derecho de la mujer. El otro caso que el Islam permite abortar es el caso de violación. Y en eso también habla el Corán en el capítulo 2, versículo 234, y dice que ninguna madre debe sufrir por su hijo y ningún hijo debe sufrir por sus padres. Y la violación, que sería una tortura, un sufrimiento mental, emocional, sea ahora para la madre o incluso luego para el hijo, en ese caso también el Islam lo permite. Y eso vemos también luego mencionado en el capítulo 24, versículo 34, donde el Corán aclara que si una mujer es forzada a un acto sexual, y en el primer lugar Islam prohíbe en ese sentido forzar a una mujer o en general la obligación de un acto sexual, pero dice si una mujer es forzada, y aclara acá en ese versículo que ella no sería responsable ni culpable por ese acto. Y por eso se llega a la conclusión, y por eso en el mundo musulmán, donde hoy en día hay más o menos 55 países, en todos esos países la mujer en esos dos casos tiene el derecho de abortar, es decir, si su salud es en peligro y en el segundo lugar, si ella o fue un caso de violación. Ahora ya viniendo a la última parte de qué hacer ahora en una sociedad, que es el tema de la objeción de conciencia. Si vos en un país, en musulmán, donde ahora hay una confrontación entre tus valores morales, religiosos y ciertas leyes civiles. Y en eso el Islam aclara, y que es muy importante, el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo que amar al patria, amar a tu país es parte de la fe. Y por eso en el Sagrado Corán se dice en el capítulo 4, versículo 60, obedezcan a Alá, a Dios, obedezcan a su mensajero, y luego dice, obedezcan a todas sus autoridades. Y eso incluye ahora las autoridades religiosas, tal como las autoridades seculares. Pero en el mismo versículo Dios aclara, si hay una confrontación ahora en el orden, en el mandamiento de diferentes autoridades, dice ustedes, un musulmán tiene que obedecer y dar prioridad al orden de Dios. Es decir, si hay ahora una contradicción, una confrontación entre tu autoridad secular y la autoridad de Dios o su orden, un musulmán debe obedecer y seguir o dar prioridad al orden de Dios. Eso ahora, en un ejemplo muy práctico, que vimos también en la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, él dijo que cuando un hombre entre ustedes es elegido como su autoridad, como su superior, incluso si él ahora tiene la cabeza del tamaño de una uva, de una rosina, es un ejemplo metafórico, decir que ustedes no coinciden con su forma administrativa o sus decisiones administrativas,
incluso en ese caso ustedes deben o tienen que obedecerlo. Es decir, que mientras que él no contradiga con sus conceptos religiosos, hay que obedecer a la autoridad. Y luego, en otro ejemplo, explicó el profeta, pero si su superior les ordena de hacer suicidio, se hablaba de una guerra, y dijo que si su superior ahora, en ese caso, ordena a los soldados de suicidarse, dijo que no obedezcan a su mandamiento, a su orden, porque el suicidio es un mandamiento muy claro, prohibido en el Islam. Y de ahí, entonces, podemos llegar a la conclusión si una persona o si hay ahora una malicia, un problema, una maldad o un pecado para un creyente, un musulmán en la sociedad, pero él no es involucrado en eso directamente, entonces para él hay ahora 3 pasos que también son definidos en un dicho del profeta. Y él dijo que cuando ustedes vean un maldad, un acto de pecado, de defecto en la sociedad, y dijo el primer paso es deténganlo con su mano. Y eso quiere decir que si ustedes están en la autoridad, en el poder, forman parte del gobierno, de los diferentes cuerpos legislativos, entonces lo detengan con su autoridad. Si ahora eso también incluye, como hoy en día, en el siglo XXI, gracias a Dios, afortunadamente, tenemos ahora los derechos democráticos y tenemos las elecciones democráticas. Entonces eso es también la posibilidad para un musulmán, en ese caso, de tener alguna maldad o pecado en la sociedad a través de su mano, a través de su voto. En el segundo lugar, dijo el profeta, si no tienen o no pertenecen a esa categoría, entonces deténganlo con su lengua. Una forma es ahora esta charla, a través de predicar, a través de expresar verbalmente o marcar verbalmente el pecado, sus malas consecuencias en una sociedad o alertar a la sociedad. Y el último paso, dijo el profeta, si tampoco no tiene la capacidad de ahora detenerlo con su lengua, y el último paso es declararlo malo en tu corazón. Es decir, que separarse de este malo y de no asociarse y considerarlo como algo malo. Y en otro caso ahora, si hay una maldad o un orden, una ley civil, legal, que directamente ahora contradice a tus responsabilidades, tus enseñanzas morales, religiosas, en ese caso el Islam enseña a la persona de migrarse de ese país, pero no permite el Islam de rebelar en ese caso contra las autoridades seculares. Y eso es el ejemplo que vemos en la vida de los musulmanes durante los 13 años de persecución en Meca, que en ese momento hubo una contradicción. Las autoridades en Meca no permitían a los musulmanes de practicar su religión, y por eso el profeta prohibió en ese momento, quedándose en Meca, declarar una guerra contra las autoridades. Por eso el profeta ordenó primero migrarse de Meca y luego permitió a los musulmanes de defenderse a través de una guerra. Entonces en el Islam es muy claro que quedándose en un país, en una sociedad, no se permite rebelar o en ese sentido desobedecer directamente a las autoridades. Ahora con eso ya llego a la conclusión sobre ese tema, y para cerrarlo, el Islam hace hincapié que para resolver un asunto, un problema en la sociedad, es muy importante ir siempre a las raíces de ese problema. Y con esto me gustaría dejar un ejemplo. Ahora, si una persona conduce una moto, en primer lugar sin licencia, luego sin casco, luego cruce el semáforo en rojo, ahora, si él luego se queda o causa un accidente y se queda con lesiones, ahora es muy importante analizar y ver cómo resolver ese caso. Es muy simple simplemente decir que tenemos que internarlo y ahora garantizarlo un tratamiento médico, ¿sí? Pero eso no resuelve el problema. Y lo mismo es lo que el Islam enseña en relación con problemas sociales, morales y espirituales. En ese caso en particular ahora, solamente dejarse o cerrar ahora el tema del aborto, solamente en ese sentido de permitirlo, pero no ir a las raíces de ese problema, abriría en la sociedad muchas puertas de varios otros problemas sociales y morales. Y el Islam enseña en eso, para resolver ese problema hay que ir a las raíces, hay que analizar como sociedad por qué hay esa tendencia, por qué hay esa necesidad en la sociedad de abortar. Y en eso es importante analizar las raíces, de dónde viene, por qué
tenemos esa tendencia en la sociedad. Y en eso también el Islam nos da una respuesta muy clara y dice que los actos sexuales o la relación sexual, y con eso voy a terminar, es ciertamente un derecho, pero también es una responsabilidad. Dice que ciertamente es un privilegio, pero también un compromiso. Es decir, en primer lugar, el Islam enseña que si es un derecho hay que tomarlo también con una responsabilidad. Por eso el Islam propone expresar tus deseos, tus necesidades sexuales a través de formar una pareja, a través de un matrimonio oficial, un matrimonio legítimo. Luego, la responsabilidad también incluye, si no quieren tener hijos, usar anticonceptivos. Y luego, eso también incluye, si ahora el hombre o la mujer, no usar las relaciones sexuales solamente como un medio de satisfacerse, sino que en ese sentido no se puede limitar ahora a una mujer solamente como un objeto sexual, sino que el Islam enseña y aclara también que la crianza de los hijos es parte de este derecho, es parte de ese privilegio. Es decir, como hombre no te permite luego escaparte de esa responsabilidad. En ese caso, el Islam, cuando habla de un problema en la sociedad, enseña y promueve verlo desde sus raíces y resolverlo desde sus raíces. Es muy fácil ahora solamente tomar un asunto y, sea en ese caso ahora permitirlo, no resolvería ahora los raíces de ese problema. Y con eso ya veo que llego, ya casi pasé el tiempo. Voy a cerrar mi discurso y muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, querido Imam Marwan Gil. Gracias también, querido Fischel, Rabino Fischel Schlagen. Estoy ya en condiciones de poder comenzar yo con la exposición. Se me escucha bien, ¿no es cierto? Bueno, retomo algo a partir de lo que dijo Marwan, y es ir al núcleo de las cosas, ¿no? Y hay un principio teológico en el catolicismo, que es el principio de la encarnación, por el cual, digamos, uno asume la realidad humana en toda su contingencia. Así como Dios asumió la contingencia del pecado, así como Dios asumió la contingencia de la corporeidad humana en su Hijo Jesucristo, para los cristianos, todo lo que sea parte de la historia, todo lo que sea parte de la sociedad debe ser asumido y realzado con un concepto trascendente. De esto se trata. Es justamente por eso, porque la dinámica que Dios le imprime en esta relación con la materialidad de la historia es justamente el tema del diálogo, es que en pos del diálogo la Iglesia Católica ha intentado siempre entrar en diálogo con la sociedad. Y es en este marco del diálogo con la sociedad de la cual formamos parte, a la cual nos queremos sumar con nuestro aporte. Algunos dicen, ustedes no tienen derecho a hablar porque son religiosos. Bueno, es cierto que yo soy religioso, pero al mismo tiempo soy ciudadano de este país y pago mis aportes a este país y voto en este país, y entonces tengo derecho a dar mi opinión en este país. Además, voy a tener la delicadeza intelectual de hacer mis aportes en un lenguaje que sea comprensivo a todos, porque parte del diálogo tiene como condición necesaria que uno dé testimonio de aquello que quiere compartir con los demás en un lenguaje que los demás entiendan. Si yo hablo en un lenguaje puramente religioso, corro el riesgo de que alguien lo desestime simplemente por no ser religioso. Permítanme entonces comparar. Son muy poquitas diapositivas. Simplemente es... aquí estoy. Bueno. Tomé el preámbulo universal de los derechos, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? Donde se dice, permítanme citar directamente, a ver, esperen un segundo porque... No, discúlpenme. A ver si puedo correr esto. Ahí está. Corro esto por este lado.
el preámbulo que dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los hombres, de todos los miembros de la familia humana. Quiero desglosar un poquito esto, que es un fundamento no religioso, es digamos, todos los derechos humanos se basan justamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense que pone, no casualmente, que la base sobre la cual la libertad y la justicia y la paz, que son elementos básicos de la convivencia humana, la convivencia humana que limita las libertades, que genera injusticia, o que justamente por ser injusta genera incordios y rompe con la paz en el mundo, tienen estos tres pilares, tienen una base, un fundamento. Y el fundamento no es la votación de los hombres, sino el reconocimiento de la dignidad intrínseca. Me detengo en esto. ¿Qué es esa dignidad intrínseca que garantiza la aplicación de todo derecho humano? Dice además que esta dignidad no está condicionada por la salud o enfermedad del sujeto. No es más digno quien es más sano y menos digno quien es menos sano. Ni siquiera a la edad, de modo que el más anciano es más o menos digno que un joven o que un niño. Y en esta lógica tampoco aclara ni distingue el estadio de desarrollo humano. Uno no es menos humano porque es un embrión, sino que pone el acento en la condición humana. Los miembros de la familia humana ni siquiera entran en la disputa de si es persona, prepersona o pospersona. Es mucho más amplio. Dice la gran familia humana. Justamente es esta, la pertenencia a la familia humana, lo que va a fundar el derecho, todos los derechos que se sucedan. Este reconocimiento no es una cuestión externa, que alguien asigna a otro. Por ejemplo, en los campos de concentración había determinados jefes que, puestos en la puerta del campo de concentración, decidían quién tenía la suficiente dignidad como para vivir en base a su estado de salud o su condición, y quienes no tenían la suficiente dignidad para sobrevivir. Eso ya lo pasamos. Cuando el que te asigna la dignidad es alguien de afuera, el riesgo es que no te lo asigne, que alguien decida no reconocerte humano, a pesar de que uno pertenezca a la familia humana, usando los términos de la Convención, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, esta dignidad humana está profundamente vinculada al ser humano. Dicho de otra manera, si es humano, es digno. Y porque es digno, lo asisten todos los derechos propios del ser humano. El riesgo, decía, si uno esta dignidad la aplica a gusto personal, alguien que podría ser algún sujeto o quien se siente a la mesa de las decisiones, o en todo caso la opinión pública, estarían determinando si yo soy humano o no soy humano. En este caso, el derecho al aborto, el mal llamado derecho al aborto, está partiendo de un principio que es no reconocer la condición humana al embrión. Y no le reconoce dignidad humana porque se cree con la autoridad como para asignar o retirar la condición humana por cuestiones, vaya a saber uno cuál sean, de conveniencia, de ideología o de lo que fuera. Siempre es un peligro. Dice: estos derechos son iguales e inalienables, nadie te los puede quitar. Si perteneces a la especie humana, tenés los derechos humanos que te custodian. Niega todo tipo de jerarquización entre las personas. Fíjense, si no es así, si no todos los seres humanos somos iguales, y si estos derechos fuesen asignados
o retirados por algún grupo, esto pone en riesgo cosas que ya sucedieron. Reconocer, por ejemplo, que hay castas que son más dignas que otras castas, o razas que son más dignas que otras razas, o estados de salud o enfermedad, que alguien no es lo suficientemente digno como para merecer vivir, o que por una condición externa alguien sea más digno que otro. Esto es una locura, aceptar esto es una locura. Lo segundo que se menciona aquí es que esta condición es inalienable, y a esto voy. ¿Qué es esa dignidad humana? Según el nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina, en su artículo 51, dice que la dignidad es la inviolabilidad de la persona humana. Toda persona, todo ser humano merece respeto a su dignidad. ¿Y la dignidad surge de dónde? De su ser. La dignidad, digno, es algo que, digamos, que merece, que va unido como mérito al ser. La condición de dignidad acompaña a un determinado ser por ser, justamente. De ahí que entonces este mérito es un mérito existencial, es un mérito ontológico. Allí donde hay un ser humano, ahí hay persona, y donde hay persona, hay derechos humanos que lo asisten. Este principio fundamental sustenta todo el edificio de los derechos humanos. Si cae, por eso es tan importante esta ley, si cae este principio, si algún grupo, si la dignidad humana es resultado de una votación y no resultado de una realidad, si no nos inclinamos respetuosamente ante el ser de cada ser humano, corremos el riesgo de que todo otro derecho sucumba, el que a ustedes se les ocurra. Y este es mi profundo temor. ¿Por qué es mi temor esto? Porque estamos en un tiempo donde la verdad y el bien han sido atomizados, donde la verdad y el bien dependen de la opinión. Y lo cierto es que de la opinión no existe ciencia, porque la ciencia es objetiva, la ciencia es incontestable, la ciencia son hechos, son realidades concretas. No existe ciencia de la opinión. Existen opiniones científicas, pero la verdadera ciencia es la certeza, no la cantidad de gente que piensa del mismo modo. Si esto fuese así, la hoy tan mentada teoría de la relatividad nunca hubiese tenido lugar, porque lo primero que provocó la teoría de la relatividad que hoy usamos y reconocemos tan válida, en su momento la opinión científica generó risas y burlas para con Einstein. Es decir, una cosa es la opinión de algunos científicos y otra cosa es el conocimiento. El conocimiento debe ser objetivo. El reconocimiento, sobre todo de la dignidad humana, tiene que estar unida a la condición del ser humano, es decir, a la existencia misma del hombre. Ella es la garantía de los derechos humanos y asisten a esta existencia. No reconocer esta realidad, repito, pone en riesgo todo el andamiaje de los derechos humanos. Y entonces termina ocurriendo el sinsentido que la opinión de algunos pequeños grupos muy ruidosos terminan ocupando el espacio, copando la realidad de todo el mundo, imponiendo las minorías su opinión a políticos, hay que decirlo, más preocupados por las encuestas que por la realidad, por la justicia y por la paz. No es menor que en Argentina sacan a relucir el tema del aborto cada vez que están por hacer alguna trapisonda política, porque saben que eso genera convulsión y entonces mientras estamos mirando
este tema importante que no podemos ignorar, ellos hacen cosas por otro lado. Yo creo que tenemos que hacer lo uno y lo otro. En italiano hay una expresión de esta doble atención que dice, hay que tener un ojo en el sartén donde está el pescado, pero otro ojo en el gato, que en cualquier momento se lo come. Hay que tener esta doble mirada. Por un lado, sí, tener la mirada puesta no podemos no mirar el tema del aborto y tenemos que luchar y tenemos que manifestarnos y tenemos que decir nuestra opinión y en qué lo sustentamos. Pero que esto no nos traiga de otras cosas que están pasando en la justicia, que están pasando en las leyes, que están pasando en economía. Ambas cosas. Digo esto porque para mostrar el entre comillas, oportunismo político que siempre el tema del aborto tiene. Esto hace 2 años que se votó y se rechazó. El presidente, por eso después cuando vienen a decirme que el partido del presidente es el que encara la doctrina social de la Iglesia, yo les digo, no sean hipócritas. ¿Qué doctrina social de la Iglesia? ¿Dónde la doctrina social de la Iglesia está a favor del aborto? Siendo una de las cosas que propuso desde entrada. Entonces, basta de esta mentira. Hay que ser muy claro con esto. El aborto no tiene sustento legal, no tiene sustento lógico, no tiene sustento biológico, porque el embrión ya es un organismo vivo perteneciente a la especie humana que se va autogenerando estructuras y que de acuerdo a su etapa evolutiva es lo correcto, es lo que hay que hacer. Todos nosotros en algún momento fuimos un blastómero y aquí estamos. Todos nosotros en algún momento no tuvimos tubo neural o no estábamos implantados en el útero materno y aquí estamos. La interrupción legal del embarazo, la mentira de la interrupción no es ninguna interrupción, es el aborto, porque esta interrupción se sigue de la muerte. No va a continuar, no es una interrupción que en algún momento continúa. Es un arrancar al hijo de la entraña materna. No hay fundamento médico, no hay fundamento embriológico, no hay fundamento jurídico, no hay fundamento filosófico. Lo único que hay es gente gritando y haciendo ruido. Por otro lado, muy violenta, hay que decirlo. Yo recuerdo todavía con horror cuando las mujeres autoconvocadas frente a la Catedral de Salta, simularon un blasfemo aborto por parte de la Virgen de Cristo. Para nosotros esto es como para Marwan insultar al profeta, o como para Fischel insultar al nombre de Yahvé. Así de blasfemo es lo que hacen. No hay razones. Porque quien está dispuesto a presentar razones presenta argumentos. Y acá no hay argumentos, solo hay agresiones. Agresiones que por otro lado el INADI solo mira con un solo ojo. Es un cíclope el INADI. Mira con el ojo que le gusta ver. En ningún momento, si yo hiciese una parodia de ese tipo delante de los grupos LGTB, seguramente que tendría un juicio por discriminación. Pero ellos pueden hacer eso y el INADI no interviene de ninguna manera y se hace el sonso para intervenir. Entonces, ¿de qué derechos me hablan? ¿De qué derechos humanos me hablan? Esto es una gran mentira. Los políticos argentinos son neumáticos, y no porque estén inspirados por el Espíritu Santo. Son neumáticos porque ceden ante el grupo de mayor presión. Solo entienden de números y de presiones. Y este es un recurso de la democracia, manifestarse. Nos van a llamar la marcha del odio, nos van a llamar la marcha de los dinosaurios, nos van a decir un montón de cosas. Pero eso no importa. Cuando uno está dispuesto a luchar por la verdad y por el bien, no importa las calificaciones o descalificaciones de los adversarios. Al contrario, los piedrazos en la frente honran al que combate por la verdad y la justicia. Pero la vergüenza
acompaña al mediocre que no se juega por estos temas. El día de mañana poder mirar a las nuevas generaciones y decirle, vos naciste gracias a la intervención de gente que luchó para que tu vida tenga valor. Sería un gran retroceso en Argentina si se aceptase esta ley del aborto, propuesta por, digámoslo, gente sin principios éticos y morales. La Argentina rechaza esto. Hay algún grupo, pero la Argentina, la totalidad de la Argentina, hay encuestas, rechazan. Más del 75% en el interior rechaza todo esto. Esto es una ficción de Buenos Aires. Esta es una ficción de los grupos, digamos, de izquierda que intentan menoscabar toda realidad religiosa del ser humano, entendiendo que es una dificultad para sus planes de romper con todo. Siempre ha obrado de la misma manera. Lo dicen con todas las letras, de construir para volver a construir. Ahora la pregunta es, ¿por qué deconstruir? ¿Por qué destruir? ¿Para construir algo en base a tu gusto? La ficción del transgénero. ¿Qué transgénero me hablan? ¿Cómo cambia uno su realidad unitotal, su realidad corporo, físico, psíquico y espiritual? Eso no cambia, somos una unidad. Y si el desajuste está en la percepción, entonces tendrá que ajustarse la percepción a lo que la realidad es, no cambiar la realidad para ajustarse a la percepción subjetiva de un individuo. Ya se hizo esto en Argentina. La ley donde una persona puede presentarse y decir que se percibe como mujer, ¿por qué obliga al resto de la sociedad a entrar en la locura de calificar como mujer a quien seguirá siendo varón hasta el último de sus núcleos celulares? Y que dentro de 100.000 años, cuando encuentren sus huesos, seguirán diciendo que es XX o XY. Entonces, ¿por qué, digamos, estos pequeños grupos avanzan? ¿Qué es? ¿Alguna parte de la prensa? ¿Es alguna parte de la política? ¿Se tildan de modernas estas cosas? Digo porque la verdadera modernidad no llega nunca. El verdadero librepensador no llega nunca. Digamos, a ver, yo no puedo considerar que estos grupos agresivos de luchas por estos supuestos derechos, yo no puedo pensar que sean respetuosos de la libertad de los demás. Solo exigen respeto por la libertad propia. Miren, es el problema de tener que dialogar con la ideología. Con la ideología es muy difícil dialogar, porque todo es reinterpretado desde la propia ideología. ¿Se entiende? Si yo pongo argumentos como los que puse, que son los argumentos que me brinda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no son del Evangelio, no son del Corán, no son del Deuteronomio, son argumentos que pone el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos. Si tenés algo que responder, respondeme desde ahí, pero no desde la descalificación. Usted porque es un cura retrógrado, ustedes porque quieren que las mujeres se mueran. No, de ninguna manera. ¿Cómo voy a querer? Ahora, yo planteo esto, de alguna manera lo planteaba también Marwan. Si yo sacerdote o alguno de ustedes como ministros religiosos presenciasen una tortura y no dijeran nada, ¿cómo se sentirían en sus conciencias? ¿Qué diría la sociedad de cada uno de nosotros si estuviésemos presentes en una sesión de tortura y nos callase más la boca? Y si en conciencia creemos que el aborto es un asesinato, ¿podemos callarnos la boca? ¿O tenemos que hablar o callarnos la boca de acuerdo a lo que la opinión pública nos marque? ¿Es la opinión pública o es la propia conciencia, la rectitud moral en conciencia la que tiene que guiar nuestro parecer? Esto es un poco lo que quiero plantear y no quiero abundar más.
por supuesto que hay, la Universidad Católica sacó un cuadernillo completo de cuestiones jurídicas, cuestiones bioéticas y cuestiones médicas que indican por qué no el aborto. No quiero abundar en eso, hoy tenemos poco tiempo, hoy es presentar fundamentos. Mi aporte quiso ser presentar fundamentos desde el cristianismo, pero también fundamentos para poder entrar en diálogo con la Declaración de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Abrimos a las preguntas. Noelia, si podés, por favor, manejar vos el tema de las preguntas por el chat. En lo posible hagan las preguntas por el chat, así podemos responderles. Me dice que por el momento son todos comentarios agradeciendo el espacio. Bueno, queda abierta las preguntas, o si alguno de ustedes dos quiere agregar algo más, también tienen su espacio aquí. Sí, por ahí agregar algunas palabras respecto de lo que dijo también el imán Marwan y también el padre Rubén, respecto de la objeción, que fue un tema tan discutido en el anterior proyecto de ley que quería revocarlo. La objeción como desobediencia a un determinado deber jurídico eh, no es de ahora, data incluso desde la época de Abraham. Abraham se niega, por ejemplo, a cometer idolatría ordenada por el rey Nimrod. Y fíjense lo interesante que el primer caso explícito de objeción de conciencia está en el Éxodo, en las parteras Shifra y Puá, que desobedecen al faraón y a la orden que había dado de matar a todo judío varón recién nacido. ¿No es cierto? Es el primer caso explícito de objeción de conciencia frente a lo que en su momento era el aborto o el infanticidio incluso. Ahora, para evitar esto que le duele tanto al gobierno, que es el tema de la objeción de conciencia, y que en su momento lo quisieron revocar, y en este nuevo proyecto de ley ya lo dan como por asentado, es que justamente lo que se está vulnerando, y por eso va a haber tantos casos de objeción de conciencia, es el filtro básico del principio de razonabilidad para sancionar una ley, que es el principio de idoneidad, es decir, el principio por el cual se valora si el fin perseguido es legítimo, considerando luego si el medio propuesto es adecuado fáctica y jurídicamente, que no lo es el aborto, el principio de necesidad, que debería valorar si la medida determinada es la menos restringente de toda otra igualmente eficaz, que tampoco lo es ni se logra con el aborto, y el último, que es el principio de proporcionalidad, que es el que valora si las demandas generadas en los ciudadanos por esta supuesta ley guarda una relación admisible respecto de los beneficios para el bien común, que por supuesto tampoco lo es. Con lo cual, si la ley que se quiere sancionar no respeta este principio de razonabilidad compuesta por estos tres juicios, claramente va a haber objeción de conciencia, no solamente personal, sino también institucional. Gracias, Fischel. Una pregunta hacia el paso. ¿Dónde se consiguen los apuntes que nombré de la UCA? Yo creo que debe estar publicado, en todo caso, Noelia, veamos de mandar o de referir a en qué lugar se publicaron estas cuestiones, algunas reflexiones respecto del aborto, sacado por la UCA hace 3 o 4 años atrás. Quizás esté en el repositorio de artículos de la Universidad Católica Argentina.
me preguntan la cuestión de la violación. Bueno, respecto a la violación, por supuesto que es un... A ver, estamos hablando de cuestiones teóricas cuando afectan vidas concretas. Entonces, uno, en el análisis del caso teórico, después encuentra la dificultad y el dolor de una persona. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay principios que se aplican y también hay personas concretas que padecen. Una cosa es decir, el aborto en el caso de violación, y parece que uno ignorase o pasase de largo el profundo drama de la mujer violada. Ahora, si uno lo mira objetivamente, es cierto que hay un profundo drama en la mujer violada. También es cierto que el hijo engendrado, objetivamente, es tan víctima del drama como su madre, y que no es eliminando al hijo cómo se va a solucionar. Es cierto que mi experiencia es que en lo inmediato parece ser una solución, pero a largo plazo genera problemas sobre el problema, porque de la violación la persona fue víctima, pero del aborto fue victimario. Entonces, ¿qué hacer en el caso de violación? La Iglesia no distingue, dice, una vez que la vida se engendró, la vida debe ser mantenida. Y para eso tenemos que colaborar, no simplemente decir, hágase cargo. Hagámonos cargo de esa vida, porque no es fácil para una mujer que no tenía en su proyecto de vida un hijo y que ha sido violada, hacerse cargo de un hijo. Entonces, ella tiene que hacerse cargo, tenemos que acompañarla para que se pueda hacer cargo bien de la vida del hijo engendrado. Ni siquiera tiene que hacerse cargo de la crianza del hijo. ¿Por qué? Y bueno, porque por muchas condiciones podría ocurrir que una mujer no esté en condiciones de hacerse cargo de la vida del hijo. Nosotros tenemos la obligación de ayudarla, médica, económica, psicológica, religiosa, socialmente, a que esa mujer no quede sola, porque la soledad y la desesperación que genera la soledad la va a inclinar a una solución que sea fáctica. Y esto indica el aborto. Lo que digo es, cuando hay una mujer violada, embarazada, nunca la solución es el aborto y por eso nunca tenemos que dejarla sola. Ahí tenemos que abroquelarnos en torno a ella para darle contención a esa víctima y a la otra víctima que es su hijo. A ver, ustedes ven ahí el chat. A los tres, pregunta Alfredo Alberto, si en cada una de nuestras religiones, entiendo que es la pregunta, si le corresponde sanción a quien vota en positivo, quien vota a favor del aborto. Fischel. A ver, la sanción es social, por supuesto, no hay una sanción legal por votar en favor o en contra de una ley. La sanción es social para la próxima vez saber a quién votar y a quién no, es nuestra con el voto. Lo interesante es que es también descubrir esta, digamos, ideología que ya es muy manifiesta, absurda, porque básicamente los mismos hacedores de políticas actuales que han tomado la decisión de, con el lema de salvar vidas, argumento dicho hasta el hartazgo, empobreciendo a toda una comunidad nacional, ¿no es cierto?, con el lema de esto lo hacemos para salvar las vidas. Ahora, cuando promueven políticas de aborto a demanda, deseándolas aplicar mediante la insistencia de, nuevamente, un proyecto que las legalice, ese mismo argumento se torna inverso. Es decir, para el aborto a demanda, el salvamento de la vida humana ya no cancela, ya no pospone, como en el caso anterior del COVID, todo interés, todo derecho, hasta incluso el de circulación o toda necesidad. Ahora ocurre al revés.
¿no es cierto? Entonces, esto denota que para estas personas, y por sobre todo, infectólogos, estamos hablando de médicos, hay vidas humanas que merecen ser salvadas y otras que no merecen ser salvadas. Hasta incluso como organizaciones con la como la OMS, en donde dictaminó el aborto como servicio esencial, estamos hablando que si queremos darle la opción a las personas de abortar, también la declaramos esencial. Entonces la pregunta sería, ¿el aborto demanda es un servicio esencial? Y para ello debería considerarse que el aborto a demanda sea un bien real en el Estado, cuya prescindencia afecta directa y negativamente a la subsistencia mínima del ciudadano o al orden social. Y manifiestamente no lo es. Es más, si el aborto a demanda pretende ser, a modo de mantra, un accionar libre y voluntario, entonces va de suyo que nada electivo es esencial. Todas estas contradicciones hasta lógicas, desde un pensamiento lógico, sin remitirnos absolutamente ni a lo teológico, ni a lo religioso, ni a lo biológico, sino netamente a una especie de continuidad racional y lógica entre la prédica y la acción, da cuenta que el salvar vidas y estos lemas no son un postulado como valor, sino que es básicamente una fraseología instrumental a determinados intereses que se escriben con la mano y se borran con el codo con 24 horas de diferencia. La sanción tiene que ser social y comunitaria, ¿no es cierto?, en los círculos de pertenencia y por sobre todo saber a quién votar, ¿no es cierto? Entonces, desde el judaísmo no hay una sanción explícita. No, habría una sanción explícita si la persona que vota en favor de esta ley es una persona religiosa, ahí se le puede hacer una excomunión, ¿no es cierto?, en sus distintos gradientes, pero al no ser religioso la excomunión carece de valor porque a la persona directamente no le importa porque él ya mismo se excomulgó de la propia comunidad, claro. Perfecto, gracias. Imam Marwan. Sí, la pregunta, Rubén, padre, si La pregunta corresponde a es la siguiente. Si en el caso del Islam, un legislador vota en favor del aborto, si tiene alguna sanción oficial. No, el Islam es muy claro en eso y dice que cada alma es responsable por su obra, por su acción. Y en el Corán también se dice que ningún padre tendrá que dar una justificación por los actos de su hijo y ni hijo por los actos de su padre. Y en eso el Corán es muy claro que cada uno es responsable por sus propias decisiones. Y en eso en el Islam también, pero lo que es cierto es, ahora para nosotros, y como en esa relación lo que dijo Fischel, que para nosotros como musulmanes o personas de religión, nosotros tenemos el derecho de votar. Y en el Corán es muy claro, en el capítulo 4, versículo 59, dice que cuando ustedes voten a sus representantes, voten basándose en la justicia y no solamente en agendas políticas o en partidos políticos, sino voten según las personas que piensan en el bien de la sociedad. En ese caso es muy claro, personalmente o desde el Islam religiosamente no hay ninguna sanción para una persona que vote contra los valores del Islam, pero como musulmán uno debe votar a representantes o personas que reflejan tus valores. Perfecto. Para la Iglesia Católica habla la Humane Vitae de su santidad, perdón, Humane Vitae, Evangelium Vitae, habla sobre el tema cuando el Papa San Juan Pablo II trata el tema de las agresiones contra la vida y habla del tema justamente. Alguien podría, sí, votar una ley para minimizar los efectos negativos, pero de ninguna manera puede dar su apoyo positivo, explícito, y esto tiene sanciones dentro de la Iglesia y sanciones graves para aquellos que votasen directamente con intención de aborto, ¿no? Si favoreciesen esto. Es distinto de aquel caso en el cual lo que se trata de hacer es de minimizar los daños. Alguien, por ejemplo, podría
votar para reducir, no ser aborto a demanda, sino, por ejemplo, en un caso particular. Sería un modo de minimizar los daños. Pero ahí lo que está votando es minimizar los daños, no el aborto. En el otro caso sería apoyar directamente el aborto. En ese caso no. En ese caso hay penas graves para un legislador católico que vote positivamente buscando el tema del aborto. Eso creo que responde a la pregunta de... Dice Teresa y Marcelo, dice, ¿cómo se entiende que un médico que se supone conoce la ciencia, el inicio de la vida, está a favor del aborto y de practicarlo? ¿No va en contra del juramento hipocrático? Sí, por supuesto, va en contra del juramento hipocrático. Como tantas cosas. Es el tema de la conciencia del sujeto. Por eso yo digo que cuando se transgrede, una vez que uno transgredió los principios de verdad y bien, ya está, es un sálvese quien pueda. Por eso el juramento hipocrático sirvió durante 2500 años, recuérdenlo, ¿no? Y cuando se transgredió el juramento hipocrático, concretamente en los casos de los campos de concentración y en los casos norteamericanos de Tuskegee, Willowbrook y Brooklyn, fueron casos donde el juramento hipocrático no fue respetado. Pero durante 2500 años se respetó y sirvió. Es una profunda incoherencia. Yo lo digo porque fue público. El ministro de Salud anterior, ustedes recuerdan que justamente cuando fue este tema de la votación, le preguntaron si había jurado por el juramento hipocrático. Y por supuesto que él juró por el juramento. Dice, no me acuerdo, no sé. Una amnesia relativa, ¿no? Y ellos saben, mira, cuando más médico sos, más sabés cómo es el proceso biológico y embriológico. Por eso tiene más excusa un ignorante que piensa que es un grupito de células que un médico que sabe que no es un grupito de células. Porque una persona que no tiene conocimientos, la ignorancia lo excusa de la responsabilidad. Pero cuando uno tiene ciencia de un tema, la responsabilidad se duplica, se multiplica. Entonces, a ver, el tema es qué tanto uno está dispuesto a escuchar la propia conciencia o a vender la propia conciencia. Pregunta acá Nahuel Orell, a ver, Alfredo Alberto, ¿los comités de bioética se tienen que expresar sobre la ley en forma espontánea o no les corresponde? Y eso dependerá de cada comité, no hay una normativa. Sí tienen obligación de expresarse respecto del ámbito que les es propio. O sea, si hay un comité hospitalario, el comité hospitalario tiene derecho a expresarse. Por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina se expresó públicamente 2 veces. Academia Nacional de Medicina. No es un centro confesional. Son científicos de punta de Argentina. Son los más destacados científicos de la medicina argentina. Ya 2 veces en sendas declaraciones se expresaron en contra de una supuesta ley de aborto. Y cada vez que fueron consultados lo hicieron. Ahora, acá pasó la vez pasada cuando fue la ronda de opinión. Había gente, a ver, le daban el mismo tiempo a un académico de medicina que a Juanita Pérez, miembro de las mujeres por la no sé qué grupo La Revuelta. ¿Se entiende? Cuando, a ver, para la sociedad no tiene el mismo peso quien conoce que quien no conoce. Cuando uno, digamos, le da el mismo peso a todas las opiniones, bueno, directamente en vez de ir a un perito médico, voy y le pregunto a una compulsa pública, bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Tengo que tomar paracetamol o creen que no tengo que tomar paracetamol? Y a ver, escucho opiniones en favor o en contra del paracetamol. Esto no. Esto a veces se usa como técnica legislativa para perder tiempo, ¿no?
para decir que fueron demócratas y que consultaran a todo el mundo, lo cual es una mentira. Hay que desenmascarar la mentira de la política argentina. Muchos, no todos afortunadamente, son mentirosos. Si ustedes vieran cómo se arreglan estos temas, votame esto que te voto esto otro. Acuérdense, después salió a la luz pública una senadora que decidió algo tan importante como la llamada ley de matrimonio igualitario a cambio de, creo que fueron 15 cuadras de asfalto en su pueblo natal y 2 ambulancias. Digamos, cuando acá era una especie de trueque, ni siquiera comercio, trueque, anterior al comercio. Te doy esto para que me des esto. Bueno, vos no votes, no te presentes y yo te doy las 2 ambulancias y las 15 cuadras asfaltadas. Mirá a qué nivel estamos llegando. Entonces, cuando un político se muestra a ese nivel de inconsciencia, de superficialidad, este nivel de oquedad, en el fondo, bueno, es poco lo que se puede hacer, ¿no? Por eso entienden el martillo de los números. Que el sábado desborde de gente, que haya gente por todos lados, que no puedan negar, que no puedan tapar. Rubén, quería acotar algo sobre la pregunta anterior. Me parece que la pregunta que creo que la hizo, creo que era Alberto o Alfredo, justamente da en el clavo. ¿Cómo puede ser que un médico hizo el juramento hipocrático? Es la misma respuesta por la cual hay jueces corruptos o ingenieros que construyen con materiales defectuosos, digamos, y la respuesta es que el conocimiento agrava la situación, pero no es vinculante de lo axiológico. Y ahí es donde está, creo que los tres en nuestras respectivas ponencias, creo que lo dimos como un denominador común. El postulado o se acepta o no se acepta, es un principio axiológico. Si se racionaliza, se rompe. O se respeta la vida y se respeta el mandato de no matarás desde el comienzo y hasta el final, y de racionalizarlo que no tiene ningún tipo de fundamento ni científico, ni moral, ni mucho menos religioso, directamente se va a estar arbitrariamente legislando o legalizando la matanza de un ser humano arbitrariamente, y sin que amenace mi vida, porque estorba a mis intereses. Esto es tan simple como eso. Y digamos, el postulado socrático estaba equivocado. La gente no es que hace el mal porque no conoce el bien. Hay gente muy honesta y ignorante, hay gente muy corrupta y muy ilustrada. Con lo cual, acá la pelea es axiológica. Acá la pelea directamente es axiológica. Como dice Rubén, digamos, los diputados, los senadores, no siempre, vamos a generalizar, pero no siempre votan, o casi nunca votan por cuestiones axiológicas. Votan por intereses, no por valores, por intereses. Y el lenguaje que ellos manejan es el lenguaje de la presión y de los números. No manejan otro lenguaje. Yo participé en las comisiones de diputados y de senadores exponiendo, fuimos centenares los que expusimos ahí, y la gente prácticamente no le prestaba atención, leían revistas, la gente cuando va a votar, eso lo que va a votar ya lo definió en la comisión de salud o de lo que fuera, es simplemente un show y un telón para mostrar que la gente expone en el recinto y que puede hacer cambiar de opinión, cuando en realidad ya las opiniones están ya conformadas y poco tienen que ver con el tema, sino con prebendas, intereses totalmente ajenos a ese tipo de cuestión que se está votando. Pero esta es la realidad de la Argentina, por eso es tan importante que el político vea que esto le puede llegar a costar votos, le puede llegar a costar puestos, y es lo que se llama la presión social. Ese es el único lenguaje que se maneja. Desgraciadamente, pero la verdad es la realidad. Una pregunta más que válida que hace Eduardo, y les doy lugar a ustedes. ¿Qué acciones promueven desde sus iglesias en defensa de la mujer o de la familia con embarazos vulnerables? Sí, en eso creo que es una pregunta muy importante
Y por eso a eso me referí, que en vez de solamente limitar ahora su perspectiva, su respuesta solamente al aborto, hay que ir a las raíces. ¿Por qué las mujeres sienten la necesidad de abortar? Obviamente, porque no tienen la seguridad, no sienten la protección por su pareja o en la familia, en la sociedad. Y por eso el Islam enseña que, en ese sentido, que es cierto, es un derecho, pero es una gran responsabilidad, es un gran compromiso las relaciones sexuales, y por eso el Islam enseña para los hombres que no traten a la mujer solamente como, como un objeto sexual, como un medio de solamente satisfacer sus deseos sexuales, sino que dice que ella merece un lugar mucho más alto. Por eso las relaciones sexuales no es el objetivo final en una relación, sino que es el medio de establecer una amistad, de establecer un compromiso, de garantizar y establecer una vida familiar. Y por eso el Islam enseña que la mujer es una vestimenta para el hombre y el hombre es una vestimenta para la mujer. Es decir, que como la vestimenta nos da una forma de belleza y una forma de protección, el mismo deber es de una pareja, de un marido hacia su esposa y de la esposa hacia su marido. Es decir, dar una protección mental y emocional. Y por eso dijo el profeta, y con eso voy a cerrar y luego dejar el espacio al rabino, y por eso dijo el profeta que el mejor musulmán entre ustedes es la persona quien trata en la mejor forma a su pareja. Y creo que eso ya es una respuesta muy clara para la sociedad, para los varones, para los hombres, para proteger y dar esa protección a la mujer. Fischel, ¿hay algo que haga la comunidad judía en favor de la mujer? Sí, sí, en la comunidad judía tenemos muchas organizaciones y asociaciones que brindan contención a la mujer en conflicto con su embarazo, por la razón que fuera, brindando beneficios económicos, sociales, apoyo psicológico, apoyo familiar, y por sobre todo también en las escuelas religiosas, y esto es paradójico también para comentarle a muchas personas que creen lo contrario, o que creen saber lo contrario, que en las escuelas religiosas son las escuelas donde mayor educación sexual se da, porque las escuelas religiosas en el judaísmo es donde se enseña la ley, y la educación sexual y la sexualidad está reglada por ley en el judaísmo, con lo cual hay que enseñar esa ley. Ahora, claro, la educación sexual es entendida como educación y formación para mantener una sexualidad de acuerdo a la ley, no la famosa y tan mentada ESI, que es para desvirtuar, como decía antes Rubén, la diferencia que quieren establecer entre género y sexo y hacer parecer en una especie de fenomenología de la inaparición aquello que no es. Con lo cual, sí, 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 por supuesto, en la comunidad judía hay distintas organizaciones distribuidas por toda la Argentina en donde dan contención, tanto económico, social y psicológica, a la mujer vulnerable en su embarazo o en conflicto con su embarazo. Bueno, lo mismo puedo decir de la comunidad católica y también de los evangélicos, que son parte del cristianismo, por supuesto, que han trabajado muchísimo, sobre todo en los últimos tiempos. En el caso de la Iglesia Católica hay varios asociaciones, ¿no? Grupos en favor de la vida que tratan de dar asistencia. Me acuerdo, tenés problemas con tu embarazo, llamá al tal, 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 tal. Y muchos llamaban pensando que era una clínica donde se hacía abortos, y en realidad era una clínica donde se atendía el problema de la persona y se trataba de solucionar, no con el aborto, sino con el acompañamiento. Grupos que también dan ayuda económica, contención, asistencia médica, contención psicológica, también en los primeros años para que la mujer tenga dónde dejar el chiquito para poder estudiar o trabajar. Son muchos los centros pro vida que que logran y que han salvado muchísimas vidas de chiquitos y las vidas de las mujeres también, porque siempre queda arruinado. Quizás yo, a diferencia de las otras religiones, tengo una experiencia del corazón de la persona, que es la confesión. Una mujer que se confiesa de un aborto nunca es la misma mujer que antes. Es profundamente traumático, lo haya hecho hace 30, 40 o 50 años,
el aborto siempre sigue siendo un trauma en la conciencia de la mujer que lo hizo. Justamente por eso la Iglesia sería muy hipócrita si dice que lo que no hay que hacer, pero no brinda los medios para evitarlo. De allí que han ido surgiendo a lo largo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya el cura de Ars tenía un centro y la Iglesia tenía centros para huérfanos y para madres solteras, que en ese momento muchas abortaban por su condición de madre soltera. Entonces les daba atención, formación, casa, comida, médico, para evitar que aborte, ¿verdad? Y hoy en día se han ido ayornando, pero son muchísimos los centros que hay teléfonos de ayuda, el movimiento también que favorecen los primeros 1000 días, los primeros días del embarazo y los 1000 días del nacimiento del chico. Algunas son políticas que se han incluso aplicado en determinados municipios. Es un deber de la Iglesia Católica, de los cristianos, y yo creo que de toda confesión, dar asistencia a una mujer vulnerable, expuesta a la posibilidad de un embarazo, ¿no? Porque es lanzarla sola en su problema. Y el tema no es condenarla. Acá alguien me hace una pregunta. ¿Qué piensa del permiso del Papa al perdón del aborto por parte de un sacerdote y no por parte de un obispo? Digamos, toda forma de perdón de Dios, sobre todo si es sacramental, siempre es algo bueno. Las distintas iglesias tienen por objeto hacer que los hombres se encuentren con Dios. El pecado es una dificultad. Si la iglesia en sus sacramentos tiene un sacramento puesto por Dios, como todos los sacramentos, en este caso para eliminar el pecado, para combatir el pecado individual y hacer que los hombres vuelvan a Dios, perfecto. Le digo además a la persona que hizo esta pregunta, creo que es el doctor Eduardo, no sé si es doctor Eduardo, que en la práctica esto se viene ejerciendo hace muchísimo, no fue una gran novedad para nosotros. ¿Por qué? Porque los casos en los cuales estaba reservado al obispo eran en los casos en los cuales las personas tuviesen clarísima conciencia de la gravedad del aborto, del pecado que significa un aborto. Pero en muchos casos, la gente venía a confesarse después de años de aborto, cometidos en muchos casos en su juventud, a veces hasta inducidos por su misma madre, siendo adolescentes que no tenían muy claro lo que estaba pasando. En otros casos, porque influidos por el entorno social, no tenían conciencia de asesinar a un hijo. Y que después, en el rodar de la vida, al tomar mayor formación cristiana, mayor formación catequística, la persona toma conciencia de la gravedad que esto tenía. O que después buscó un hijo que le costó mucho tenerlo, y entonces ahí valoró. Y eso es bastante frecuente. Alguien que hizo un aborto, después le cuesta tener mucho un hijo, y dice, ahora valoro lo que significó la gravedad de lo que hice. Ahora que estaba desesperada por tener un hijo y no lo podía lograr, tomo conciencia de la gravedad de lo que fue eliminada. Entonces, justamente la falta de conciencia disminuye la gravedad del pecado. No es que el pecado es menos grave porque lo confiesa porque un sacerdote lo puede absolver. Ha sido una concesión que de hecho estaba prevista y se daba en muchos casos, la mayoría de los casos se daba así, porque eran muy pocos los casos en los cuales una persona, yo no tuve nunca que me acuerde, y confesé muchos abortos, en el cual la persona al momento del cometer el pecado de aborto tenía conciencia de que eso provocaba la excomunión, por ejemplo. Por eso quedaba reservado originalmente al obispo y en algún caso al papa, ¿no? En algún momento, solamente la absolución. Yo creo que ha sido un avance, porque el arrepentimiento tiene que estar al alcance de toda persona de buena voluntad. Habla bien de la persona el arrepentimiento. Yo estuve yo formo parte de la Academia Pontificia para la Vida, y hace unos años atrás el Papa Benedicto se mostraba, dice, bueno, con el pecado, claridad, el pecado del aborto, pero con la mujer que abortó,
contención, perdón, misericordia, acompañamiento. Porque muchas veces no se dan cuenta la gravedad de lo que me cometieron. Y si se dieron cuenta, peor todavía, más expuestas quedan a su propia conciencia. Por eso, a la persona que hizo un aborto, y yo digo mujeres, en general decimos mujeres, pero también papás, varones que han hecho aborto, presionando a sus parejas o en algún caso tolerando la decisión de su pareja, y que también cargan en su conciencia, y en algunos casos papás de hijos con dificultades, gestaciones con dificultades, donde los médicos les proponían el mal llamado, repito, aborto terapéutico, donde no había intención de parte de los padres de abortarlo, pero los médicos recomendaban y en muchos casos presionaban para que esos padres adelanten el parto provocando un aborto. Y entonces, como son mamás y papás que están en contra, en principio, del aborto, digamos, siguieron en la confusión de la situación, siguieron lo que el médico les indicaba, ¿no? Entonces, con dureza con los principios, pero una gran ternura, una gran misericordia con la persona que incurrió en este tipo de hechos. Muy bien, creo que hemos respondido las preguntas que se nos plantearon. Quiero agradecerles mucho a todos ustedes la participación. Por orden temporal de aparición de las distintas religiones, quiero agradecerte mucho, Fischel, 5.000 años atrás, así que la presencia y la claridad de siempre. Querido Imán, también te quiero dar las gracias por tu participación. Esperamos incorporarte en estas cuestiones donde las tres principales religiones monoteístas, que no es poco decir, coincidimos en la defensa de la vida, y por supuesto a mis hermanos cristianos de todo tipo de proveniencia que están dando los evangélicos, los distintos grupos evangélicos están haciendo cosas maravillosas en favor de la vida, y quiero dejarlo reflejado en esta charla. También los grupos católicos. Esta vez, afortunadamente, se han ido sumando la conferencia episcopal, los distintos episcopados, grupos de sacerdotes, instituciones, universidades católicas que se han sumado, y, por supuesto, todos los laicos que, más allá de su confesión religiosa, como la Academia Nacional de Medicina y tantas otras, la Academia del Derecho, la Academia de Ciencias Políticas, se han ido sumando en favor de la vida. Creo que este es un gran movimiento que tenemos que hacer. Repito, por algo que hice en mi presentación, traté de exponer, la piedra de toque de todo otro derecho es la igualdad entre los hombres, la dignidad humana. Quien hiere una vida humana hiere a toda la humanidad. Este sentido de conjunto, este sentido de naturaleza compartida, de realidad hermanada, que justamente nos hace, en las palabras de la declaración, que nos hace parte de la gran familia humana, donde nadie tiene que quedar excluido, donde si queda uno excluido no le sirve a los demás. Uno afuera es una humanidad dividida. Nadie puede quedar fuera de los derechos humanos. Le guste o le incomode a quien sea. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Gracias a los que nos han escuchado, han tenido la paciencia. Gracias a Noelia y a todo el equipo de apoyo que nos ha sostenido técnicamente para poder presentar esta webinar, y a todos los participantes de muchos lados de América Latina, de España, de Italia, de Francia, que han participado de Israel, que han participado en este webinar. A todos ustedes, muchas gracias, y luchemos siempre por la vida, defendamos la vida de cada ser humano. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.